Bueno, iniciemos, chicos. Por favor, prendamos nuestras cámaras para poder dar inicio a la clase. Me informan si están viendo la PPT en la pantalla, por favor. Sí se ve, magíster. Gracias, María Graciela. Ok. A ver, al final de la clase nos tomamos 5 minutitos para hablar sobre el tema de agrupamientos. Ustedes ya se encuentran agrupados precisamente en grupos aleatorios. Vamos a hablar un poco de la tarea que se nos viene, la tarea 2. Espero que hayan entregado toda su tarea. Ah, no, perdón. Ustedes me entregan ayer. Pero sí, hablemos un poco de los agrupamientos que ya están para definir una dinámica importante en el resto del desarrollo de la asignatura. Pero unos 5 minutos nos tomamos al final, sí. Ok, chicos, chicas más bien. La clase de hoy vamos a abordar el desarrollo del pensamiento económico en la Edad Media. Evidentemente, en la Edad Media, como un contexto histórico, la Edad Antigua, en donde pudimos abordar ya, sobre todo, esta construcción de las primeras ideas económicas. Después ya analizamos el pensamiento greco-romano, sabemos qué aportaron los griegos, qué aportaron los romanos. Como conclusión, propusimos que los griegos, si bien entre sus principales inquietudes no estaba en sí el desarrollo propicio de del componente económico, más bien de lo filosófico, de lo existencial, de lo trascendental, como yo les proponía, sí dejaron las primeras bases muy importantes. Sócrates, Aristóteles. Y por parte de los romanos vimos como su gran expansión vino no solo a invadir eh, el crecimiento del Imperio Romano y todas las ciudades y culturas que iban dominando, no solo expandieron el poderío imperial, sino también, como les había manifestado, usaron el poder de la lengua para dominar y llevar a cabo toda su propuesta de lo que fue los asentamientos económicos. Entendimos lo que era el tema de la agricultura, la ganadería, se empezó a ver ya las clases sociales, recuerden. Bueno, y este es el gran parangón o el antecedente para nosotros hoy poder entender un poco, como les decía, este desarrollo del pensamiento de la economía en la Edad Media, desde dos autores que vamos a abordar con gran énfasis. Autores venidos también de la parte religiosa, pero que entendieron tanto la filosofía de lo moral, para el desarrollo del pensamiento económico. ¿De quiénes nos referimos? De San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Ok, iniciemos. De Camargo, en el compilado, queridas estudiantes, propone que el inicio del pensamiento económico como ciencia y teoría se presenta como preámbulo, como les había comentado, en la Edad Antigua, con las ideas desarrolladas por los exponentes, la trilogía pinacular, si se puede llamar así, Sócrates, Platón y Aristóteles. Este autor de Camargo plantea que el estudio de los cambios presentados en la economía en el contexto de la Edad Media, como el surgimiento de nuevas teorías económicas desde San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, es el antecedente histórico para lograr un abordaje teórico y contextual, que también lo plantea Landred, Colander
autores de nuestros compilados, y que nos dicen que aunque la producción de bienes, ¿se acuerdan? Esta es una palabra clave, para venderlos en el mercado o en las ciudades aumentó, todavía no desarrollaba un papel preponderante en la vida diaria. A ver, ¿a qué nos referimos? Ya que la economía feudal se basaba en la agricultura de subsistencia, en una sociedad en la que el elemento de cohesión, o sea, de unión, ya no se basaba tanto en un mercado, sino más bien ya en los modos de producción tradicionales. Sí, de igual manera, y para complementar, fortalecer esta idea, este breve contexto del desarrollo del pensamiento económico desde la Edad Media y a sus principales pensadores, por supuesto, como les dijimos, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. En esta época, según de Camargo, nuevamente, subrayo, se presentan algunos factores de carácter económico, religioso, ojo, religioso y social que afianzan el feudalismo. La agricultura sigue siendo un factor, una realidad preponderante. A esto se suma el poder de la iglesia. ¿Se acuerdan que hablábamos también que con el desarrollo del pensamiento greco-romano, con los romanos viene un poco a institucionalizarse la forma de pensar en economía? ¿Se acuerdan? Estado, política, sociedad, ¿se acuerdan de esa trilogía? Entonces sí, ahora latente y potente, ahora sí ya con la presencia fuerte del poder de la iglesia y la aparición de ciertos grupos llamados ya gremios, según de Camargo. ¿Sí? Hasta ahí tenemos alguna inquietud, pregunta. Este es un poco el contexto en el desarrollo de los pensadores de la Edad Media. ¿Ninguna? Ok. Me comentan si podemos ver una nueva lámina, la 2. Sí. Gracias. Ok. Una vez hecho este contexto histórico, este recorderis, vamos a proponer algunas características de la economía feudal. A ver, con la caída del Imperio Romano, el Imperio Romano también tuvo su fin. La fuerte hostilidad entre las relaciones de explotación esclavista-esclavo y el encarecimiento de la mano de obra. Si se cayó el Imperio Romano, ¿se acuerdan cuál? Una base de ellos era producción de mano de obra. ¿Se acuerdan que la mujer regresa al hogar para cumplir esta tarea? Se inicia entonces un modo de producción que identifica a la Edad Media como el feudalismo con las siguientes características. Sistema autárquico. Ojo, primer concepto. En el que se produce para satisfacer las necesidades y no para el mercado. Como obtención de ganancia, comercio o negocio. Miren, chicas, algo aquí a reflexionar. Si solo nos quedaríamos con que se producen bienes para satisfacer las necesidades, no para el mercado, ¿qué estaría pasando? ¿Qué se les viene a la mente? Cuando ya entendemos que estamos evolucionando de las edades, ¿no es cierto? De la edad antigua, ahora en la edad media. Pero si habíamos propuesto que en la edad antigua la base de esto llamado economía o pensamiento económico era entender que la actividad que le movió al humano, al hombre, era la satisfacción de necesidades básicas, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo es que ahora, en este sistema autárquico, que es una de las características del modo de producción feudal, se quiere o se pretende entender que las necesidades son eso, que la producción de bienes es para satisfacer necesidades? ¿No se nos viene a la mente un retroceso entonces? Si ya habíamos hablado de mercados,
de sociedad, de institucionalización, de política. Entonces, ¿qué pretende la Edad Media? Desde el sistema autárquico. Ok, es que hay un punto seguido. Sí, este sistema propone que no debería ser para, más bien para satisfacer necesidades, pero sí brinda la posibilidad de decir, ok, hay cómo lograr una obtención de ganancia a través del negocio. Entonces van cambiando terminologías, pero se van ampliando posibilidades. Si no pondría, si este sistema autárquico no pondría la posibilidad de una ganancia a través de un negocio, hemos retrocedido. Bueno, y no todas las características de los sistemas o de las etapas o de las edades tendían a evolucionar. Crecían, sí desarrollaban cronológicamente, pero vamos a entender cómo algunas ideas involucionaron, decrecieron y dejaron de existir, ¿se acuerdan? Que eso también lo proponían los romanos y los mismos griegos. Si una idea no era fértil, ¿se acuerdan? Dejaba de existir. Ok, entonces en esta también, bueno, tenemos otra de las características de esta economía feudal, por llamarlo, es pretender o entender una economía rural basada en la agricultura, organizada sobre, nuevamente, dos instituciones, el feudo, conformado por los señores feudales o los dueños de las tierras y de los medios de producción, y la servidumbre. Esta estaba conformada por los campesinos, siervos, quienes pagaban una renta al señor feudal. Entonces, esta Edad Media, esta economía feudal, si ustedes se dan cuenta y si se ponen en pensamiento crítico, es un poco complicado, lunes, estas horas, pero les ruego que sí, que abran el pensamiento. Es doblemente hostil, porque primero dicen que usted tiene que, por herencia, es siervo, es parte de la servidumbre y es un campesino, quien va a tener que trabajar la tierra de los feudales, de los señores feudales. Y además de eso, pagarle una renta por vivir y estar en esa tierra. Yo la otra vez debatía con mis chicos de Realidad Nacional el tema justo que veíamos modos de oposición. Si cuál sistema era más cruel, el esclavismo o el feudalismo. De pronto algunos llegábamos a una conclusión de que el esclavismo, los esclavos sabían para lo que nacían y cómo iban a morir, ¿no es cierto? Pero acá en el tema feudal empieza a circunscribirse otro tipo de esclavismo que era más el también de pensamiento e ideología. Y eso es fuerte también. Es tener conciencia de que usted es siervo, va a tener ese rol toda su vida y pues, y así va, no hay una proyección de crecimiento. Entonces, la forma que asume la explotación del feudalismo es la renta de la tierra. Esta renta está dada en especie mediante la entrega de una parte de la cosecha al señor feudal en trabajo y en ganancia. ¿Sí? No sé si a mí me pasó. Vero, ¿estás viéndome? Si estoy con la cámara prendida. Casi está con la cámara prendida. Ok, gracias. Ok, perdón. De esta manera, en las ciudades se estructuró una organización jerárquica, verá, entendamos. O sea, hay el siervo, el señor feudal, una economía rural, ciertos sistemas como los autárquicos, que siguen priorizando el tema de la producción para satisfacer necesidades, pero que dan también amplitud al tema del negocio. Entonces, estas dinámicas empiezan a poner soporte y base para que
para que en las ciudades también ya se entienda cierta organización jerárquica entre maestros, oficiales, aprendices. En la producción artesanal, sobre todo, dando inicio de a poco a estos pasitos que se iban a acercar a un desarrollo industrial, pero todavía lejos, afianzando, por supuesto, el sistema feudal. Aquí, verán chicos, aquí anoten, esto es clave, o escriban o que es en sus registros. Antes sabíamos ya de precios, decíamos que no, que en la edad antigua no se entendía mucho esto, había mucho todavía el trueque, el tema del ganado, había una comparativa, ¿no se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando decíamos a qué equivale una hectárea de terreno para los romanos? ¿Se acuerdan? Bueno, pues no había esta significación de lo que era un valor, peor aún un precio. Pero entonces, como hay un artesano, que sí les comenté ahí en el proceso de producción, el tema de cuánto lleva a producir, ¿se acuerdan un bien? Y cuánto tiempo lo demanda en tiempo y en insumos. Entonces, acá, en esta época, en esta Edad Media, ya se empieza a entender que debería haber un significado al tema o a la categoría de precio y precio justo. Entonces, esto es clave, esto de justicia, porque va a concatenarse con el tema de valor moral, que es lo que van a proponer San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Después va a entrar también el tema de una competencia leal y el respeto por la formación laboral e integral del individuo. Estos dos, formación laboral e integración del individuo, son características fundamentales de los gremios. Pero además de ser características fundamentales, o según el mismo Marx, por ejemplo, Karl Marx, en la Edad Media el campo explota políticamente a la ciudad, pero la ciudad explota económicamente al campo. O sea, hay una dialéctica, o sea, hay un movimiento permanente que afecta el uno al otro. Como lo que está pasando en Magíster en Estados Unidos, lo que pasó, no sé si vio lo que Sí. pasó, que muchos inmigrantes, muchos, digamos, mexicanos de diferentes países dejaron el tema por temor a que la migración, la policía llegue, y efectivamente la ciudad se perjudicó en cierta parte, bueno, en su totalidad, ¿no? Y se veía videos. Bueno, podemos encontrar una correlación ahí, estimado eh, Jameson. Sí, sí hay una correlación. Pero lo que proponía en esta dinámica Marx era que, por ejemplo, si no hay producción de campo, no hay bienes para el desarrollo de la ciudad, entonces, ¿cómo se da un desarrollo político de esta ciudad si no hay una base de comercio? Por eso es que Marx proponía que las autoridades, por ejemplo, o los señores feudales y los comerciantes, que eran las clases acomodadas o dominantes, compraban los productos agrícolas y la materia prima a precios bajos para luego intercambiarlos a precios realmente altos. Esa dinámica de intercambio todavía se da y es vigente en la actualidad. Entonces, y lastimosamente, por poner esa adjetivación, son los mercados los que empiezan a cobrar relevancia porque ahí es donde fluctúa este intercambio, ¿no? Y no
los campos, que más bien es donde se produce. Entonces, evidentemente, el espacio físico es la ciudad, la que empieza a y el mercado, lo que empieza a tomar relevancia. El dinero se expresa en manifestaciones, por ejemplo, más desarrolladas. Ya lo dijimos como a través de los metales preciosos, especialmente el oro y la plata. Y de ellos, cuando usted entrega dinero, metales preciosos, y ya el ser humano sabiendo su valor, empieza a formarse también otro aspecto clave en esta época feudal, que es el crédito. Nuevamente, este crédito, o sea, yo tengo, usted me entrega metales preciosos, yo tengo el dinero porque tengo los bienes, los medios de producción, los campos, las rentas, le compré a usted, campesino o siervo, precios y materia prima o productos elaborados a muy bajo costo y los vendo en alto costo en las ciudades de mercado, entonces yo tengo ese poder, entonces yo le puedo dar un crédito, un préstamo, que muy pronto va a convertirse en usura y el término usura es evaluado por varios teóricos, ya lo vamos a ver en la época preclásica y clásica, por Graham Smith, Stuart Mill, por Ricardo, por Hobbes, o sea, diferentes pensadores en diferentes épocas, hablan del tema de la usura porque fácilmente es que ustedes chicos entiendan, en épocas, en edades de fácil explotación o de dominantes y dominados, no estamos a un paso de entrar a usura en vez de un crédito. Entonces, eso es importante entender como contexto socioeconómico del desarrollo de estas épocas y de estas dinámicas. Ok, avancemos. En cuanto a estos actores, ahora sí, ¿no? De esta economía, de estos mercados, de estas ciudades, que dijimos que eran los explotadores de los campos, entendemos a los comerciantes, a los artesanos y también a la burguesía. Ok, ¿quiénes eran los comerciantes? Verán, ojo en esto. Comerciantes, artesanos, la burguesía. Ya muy pronto vamos a ver cómo los fisiócratas, Francisco Kisney, logra establecer una tabla y relación de producción-precios con estos actores. Pero más adelantito, más adelante. Pues es importantísimo porque de aquí toma él, por ejemplo, cuando estudiamos la fisiocracia o los fisiócratas. Pero ¿qué? ¿Quiénes eran los comerciantes encargados de obtener beneficios a partir del intercambio de mercancías? Y los artesanos eran los encargados de satisfacer las necesidades a partir de la producción de mercancías. Entonces, comerciantes, como su nombre lo dice, comerciaban, vendían, intercambiaban. Y artesanos los producían. Entre estos dos grandes actores socioeconómicos empiezan a formar lo que se llama burguesía. Los factores que debilitaron el régimen feudal, por tanto, o sea, hubo hechos, hechos históricos, hitos, guerras, eh, como las cruzadas, las revoluciones, la revolución protestante, integraciones, desintegraciones. Estos factores debilitaron el régimen feudal y empiezan a predominar sobre los factores que afianzaron a dicha sociedad feudal. El poder de la iglesia, la agricultura, sí, la artesanía, los artesanos, su integración. Dando lugar al inicio prácticamente de una nueva edad. Edad antigua, edad media. Factores que la fortalecieron, factores que la debilitaron, van a dar paso a una nueva edad. Y a un nuevo sistema económico, que lo vamos a entender más adelante. Por tanto, el comercio promueve el desarrollo de las ferias, en donde se reúnen productores y consumidores, dando lugar a la utilización de instrumentos
negociables, como la letra de cambio. Chicos, si había una especie de crédito, existía una letra de cambio también. Y por supuesto con base a la utilización de los metales preciosos como el sustento. ¿Sí? A ver, como ustedes lo tienen en sus compilados, aquí por ejemplo es importante establecer un orden jerárquico durante la Edad Media. Permítame un minuto, chicos. Continuemos. A ver, les decía, hay un orden jerárquico. ¿Cuál es? La iglesia, arriba, al tope, dominio espiritual y saber disciplinar. Y esto es importante porque nos ancla ya al pensamiento que vamos a desarrollar, el pensamiento escolástico. La iglesia le decía que había un dominio espiritual y un saber disciplinar en claves de filosofía y teología, por supuesto. La nobleza como responsable de la administración gubernamental, las milicias del rey, caballeros de las iglesias. Les había dicho ya quienes entraban, se acuerdan en la anterior clase, a la clase militar de los grandes imperios, no cualquiera. Estaban los clérigos, dedicados a la contemplación y análisis de los fenómenos sociales y naturales, y abajo, a la base, los campesinos. Cultivan la tierra y obligados a pagar renta e impuestos y producir. Al esclavo entonces le cobrarían renta, chicos. No, porque no vivían en esa época. Pero además de esto le cobrarían algún tributo a más de entregar toda su vida y su energía y su fuerza y su alma y su ser en una obra. Por eso yo les ponía a pensar qué modo de producción, qué sistema era más cruel, más hostil, si el esclavismo mismo o el feudalismo. ¿No es cierto? Para pensarlo. Ok, continuemos. Muy bien. ¿Cuáles eran estos fundamentos feudales del pensamiento escolástico? ¿Qué es escolástico primero? Ya lo vamos a entender. Escolástico hace referencia hacia un proceso de origen, como les decía yo, que tiene más que ver con el tema de defender valores intrínsecos del ser humano más que los temas de rédito o de ganancia. Aunque la producción de bienes para venderlos en el mercado aumentó durante este periodo en la Edad Media, no se desempeñaba un papel preponderante, dicen los autores de este compilado, en la vida diaria. La economía feudal se basaba en la agricultura de subsistencia, en una sociedad en la que el elemento de cohesión no era el mercado, sino la tradición, la costumbre, la autoridad. Esta sociedad estaba dividida en 4 grupos: los siervos, los terratenientes, la nobleza y la iglesia. Entonces, haciendo una correlación más o menos, como les decía yo, entre las otras jerarquías sociales de la Edad Media, viene a correlacionarse. Toda tierra era fundamentalmente, no había otro propietario de la tierra que no fuera la Iglesia Católica o el rey. El rey entregaba en usufructo, por decirlo así, las tierras de su propiedad a los señores o los nobles, y estos tenían que cumplir a cambio ciertas obligaciones con la autoridad, con los reyes. Estas obligaciones
que no se basaban en contratos, sino en esta parte que proponen esta Edad Media escolástica, en la tradición y en la costumbre, consistían en suministrar servicios y bienes. Ya. Ahora, en cuanto a lo que se refería a las relaciones entre el señor feudal y el siervo, también venía dictada por la tradición, por la costumbre, por la autoridad, por la herencia misma. El siervo estaba atado a la tierra por tradición y pagaba al señor por su uso con su trabajo, cosechas e incluso y a veces dinero. ¿Qué es lo que le entregaba el señor feudal? Protección en tiempo de guerra, de intrusos. Lo interesante de aquí es que en esta Edad Media, cada feudo, cada tierra empezaba a verse como una unidad económica y política casi absoluta. Propiedad de los feudos, retomando, que tenían que entregar bienes o servicios al rey o a la iglesia. Entonces, ¿cómo se entendía la iglesia? La iglesia, al ser el mayor terrateniente de Europa Occidental, tenía una gran influencia en los asuntos terrenales. En general, sus propiedades estaban mejor administradas que las de los señores feudales, debido en parte a que los clérigos eran la única clase que sabía leer y escribir con fluidez. Miren la importancia nuevamente, en cambio acá, del factor intelectual. Por tanto, toda tierra pertenecía a Dios, había un orden natural establecido desde Dios, que había puesto bajo la custodia o bien un hombre que era el rey, por eso el rey se llamaba, o se autodenominaba el representante de Dios en la tierra, o que tenía ese derecho por, justamente que tenía ese rol por derecho divino, o bien la iglesia. Entonces la dominación era por línea y vía religiosa. No obedecer era oponerse a la autoridad de Dios o a la voluntad de Dios. Entonces, y por tanto, aunque en la sociedad feudal existían poderosos elementos que reforzaban la tradición desde la iglesia, desde la cultura, con este mismo reforzamiento también existieron ciertas debilidades, resquebrajamientos que comenzaron a erosionar los fundamentos del feudalismo. Hay varios historiadores económicos que consideran que el cambio tecnológico fue una de las principales causas, por ejemplo, para el declive del feudalismo. Los cambios tecnológicos en la agricultura tuvieron una influencia negativa en el feudo. Esta palabra es clave también. Surgió la producción manufacturera, basada en la sustitución de la fuerza de tracción humana y animal por fuerzas mecánicas, hidráulicas o eólicas. Nuevamente les llevo a las clases anteriores. ¿Se acuerdan que el hombre había reemplazado el apoyo de la mujer por el arado, por la yegua? Y por eso la mujer regresa a los hogares. Entonces, igual estas máquinas de tracción humana o animal son reemplazadas por máquinas mecánicas. Ok. Hasta aquí alguna pregunta, chicos, porque ya vamos a entrar en lo que realmente es el meollo de esta clase. Esto ha sido un contexto sociohistórico, datos importantes que nos sirven de relevancia. Pero este es el núcleo. ¿Y a qué me refiero? Los autores escolásticos eran monjes, cultos. Por eso yo decía que lo escolástico tiene que ver más con esa vía de la educación, de lo moral, de lo filosófico. No de la ganancia, no de la usura, nada de esto. Estos autores escolásticos, que eran monjes, trataban de dar pautas religiosas para aplicarlas en actividades terrenales. ¿Cuál sería esa pauta religiosa, Carla, Daniel, después de lo que hemos hablado? No sé, Liz. ¿Alguien que sepa?
¿Cuál vendría a ser esa pauta religiosa, como les he dicho, que viene a determinar las actividades económicas del ser humano en la Edad Media? Por la gran influencia, dicen que tenía la iglesia. Correcto, pero ¿cuál, por ejemplo? Tema de la... Les acabé de comentar. Entonces, a ver, Ana María. Sí, buenas noches, profesor. ¿Podría considerarse quizás el conocimiento, cuál era, podría decirse, la iglesia tenía el control de todo el conocimiento y como en ese tiempo había mucha plebe que no tenía, por así decirlo, cierta instrucción en leer y escribir, prácticamente la iglesia tenía el poder en esa parte y ahí entra incluso en la historia cuando salió la primera Biblia y poquito a poquito empezaron a salir más libros y dieron la oportunidad para que personas comunes pudieran instruirse hasta cierto punto, ya que el control estaba totalmente en la iglesia. Ok, Carla, muy bien. Muy buena reflexión y criterio. ¿Estás resfriada? Un poquito. Todos creo. Ok, pongan mucha atención, chicos. Es lunes, pesadona la jornada. Creo que tuvieron clases antes, pero... Y sí, esta parte es un poco... eh, también resulta ser un poco densa porque es más histórica que aplicable, aunque algunas cosas, como les he dicho, se aplican en la realidad, todavía en la vigencia. Yo les había, sí, muy bien lo que dice la Ana María, sobre todo porque les había dicho que una de las formas de dominación y las pautas que entonces inscribe la iglesia, porque tienen la facultad de ser públicos cultos, que sabían leer, escribir, entender y empezaban a hablar ya más de un idioma o lengua, por decirlo así. Es que la pauta religiosa que les preguntaba se da por voluntad y designio divino. Usted tiene que trabajar porque esa es la voluntad de Dios. Usted tiene que entregarle su provisión a Dios. Eso es lo escolástico, no hay más. No para que usted se enriquezca ni usted ni enriquezca a los demás. Es decir, no era el objetivo analizar la escasa o la poca o la gran actividad económica que se realizaba, sino más bien era entenderlo como un dogma, como un deber hacia un dogma religioso o culto religioso. Por voluntad divina usted tiene que esforzarse el triple. Entonces, estos autores escolásticos, que ya los vamos a entender, el más importante fue Santo Tomás de Aquino, pero antes de entender su aporte, también es interesante, es necesario abordar a Magno. Ok. Alberto Magno, San Alberto Magno, pertenecía a la escuela escolástica, cuyos estudios centrales se realizaron en torno a la ética y al derecho, y los planteamientos económicos se subordinaron a estas dos disciplinas, ética y derecho. Según este dominico, el valor de cambio de mercancía debe ajustarse al tiempo de trabajo y los gustos, es decir, se debe relacionar con el costo de producción y la utilidad de los bienes. ¿Entienden aquí una relación ganancia, usufructura, rédito, algo de esto? No, entienden una relación más bien equilibrada entre lo justo, costo de producción, utilidad de los bienes. El cambio de, como bien dice, el cambio de mercancía debe ajustarse al tiempo de trabajo que se empleó para utilizar esa mercancía. No se habla de cuánto va a ganar o en volumen, en cantidad. Entonces, la diferencia que propone, por ejemplo, ya Magno es de orden natural a un orden económico.
En el orden natural, en el primer caso, los bienes existen por razones naturales, como por ejemplo el aire, para respirar, para el ser humano, imprescindible. Y en el orden económico, el segundo caso, los bienes existen por la acción de la mano de obra y de su utilidad. Sin embargo, si se dan cuenta, si yo empiezo a comparar, ¿no es cierto? ¿Cuánto me costó producirlo? ¿Cuánto entonces puedo poner un precio al bien? Ya estamos hablando de una teoría de equilibrio entre producción y bien o producto. Entonces, este gran pensador pone las bases para después entender las teorías del valor, expuestas por de los pensadores clásicos de la economía, por Ricardo, por el mismo Smith. Por tanto, uno de los tópicos de discusión para los escolásticos fue la usura, que no era admitida en ninguna proporción, porque ellos eran monjes, eran clérigos, eran religiosos. Y Magno fue su principal defensor, o sea, perdón, opositor, ¿no? Quien basándose, por ejemplo, en la introducción de obras de Aristóteles, se niega el pago de intereses considerando que el dinero carece de valor intrínseco. ¿Se acuerdan Aristóteles, chicas? Vieran cómo, sí se ven cómo se ancla todo esto. ¿Se acuerdan lo que proponía Aristóteles sobre el dinero? Que tenía más bien una representación de en cuanto y tanto al uso que se le da. ¿Se acuerdan el ejemplo del zapato? Servía para ser calzado, usado y servía para ser intercambiado. ¿Acaso Aristóteles dijo que servía para ganar, para obtener una ganancia? La producción de zapatos, ¿se acuerdan? Entonces, de ahí toma, por ejemplo, también Magno, el tema de la concepción del dinero. Y también critica mucho a que los prestamistas, que ya se acercaban a la usura, entendía que nadie presta dinero, una cantidad para recibir la misma cantidad. Entonces ahí se entiende la usura. Con el auge de la actividad entonces comercial, la escuela escolástica a la que pertenecen Magno y Santo Tomás de Aquino aceptó ciertas excepciones a la prohibición universal del cobro de intereses, como por ejemplo eh, la no devolución de un dinero en el tiempo establecido. ¿Sí? Ok. Vamos, continuemos. ¿En qué lámina estamos? Magno. Vamos con Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, que los escolásticos, sí estamos bien, ¿no? Estamos en Santo Tomás de Aquino, chicos. Sí, ¿no? Sí, Lisa. Perdón. A ver. Ya. Ok. Como les decía, aunque los escolásticos abordaron esencialmente las mismas cuestiones económicas básicas, la institución, la propiedad privada y los conceptos de precio justo y usura, Santo Tomás de Aquino, al intentar conciliar la doctrina religiosa y la institución de la propiedad privada y la actividad económica, tuvo que tomar en cuenta numerosas afirmaciones bíblicas que condenaban la propiedad privada, la riqueza y la búsqueda del beneficio económico. Ese es el éxito, chicos. Ahí está. Adoptando un pensamiento aristotélico, como igual su antecesor, como San Alberto Magno, a sus propios escritos, fue capaz de argumentar convincentemente que la propiedad privada no era contraria a la ley natural. Ahora, ¿qué entendemos con esto? Por tanto, aunque admitió que que en la ley natural toda la propiedad es comunitaria,
sostenía que el crecimiento de la propiedad privada no era contrario a la ley natural, sino una añadidura que la complementaba. A ver, verán, para que tengan claros. Las leyes naturales entendían que las propiedades podían ser comunitarias. Pero Santo Tomás de Aquino empieza a adaptar un pensamiento aristotélico que como que da una libertad, ¿no es cierto? Es decir, ok, pero también es natural, se inscribe dentro de las leyes natural que haya expansiones de las propiedades privadas. Entonces, si se dan cuenta, no era a propósito de Santo Tomás de Aquino el tema de la propiedad privada, sino más bien el tema de, como les había dicho, lo clérico, lo espiritual, más bien en un inicio incluso se condenaba la propiedad privada, la riqueza, el beneficio económico, pero como que tenía un soporte, ¿me entienden? Como que tenían una cláusula, si se puede decir así, que se sustentaba en la ley natural. Y la ley natural decía que la propiedad privada podía seguir expandiéndose. Entonces, una vez más, siguiendo a Aristóteles, Aquino era partidario de la regulación de la propiedad privada por parte del Estado y aceptaba su distribución desigual. Sin embargo, ahora siguiendo a Platón, abogaba por la pobreza y la vida comunitaria como ideal para los que tienen un profundo compromiso religioso. Entonces sí se dan cuenta una relación un tanto, no quiero decir ambigua, pero como que había dos fluires en Santo Tomás de Aquino, ¿me entienden? Por un lado, su orden natural, escolástico, propendía hacia el tema de la justicia, de la equidad, pero por otro también sí era un visionario que entendía que la propiedad, por ejemplo, privada, debía estar en cuanto a la regulación del Estado. Es decir, que haya un ente, una entidad estatal o institucional que pueda regular el tema de la propiedad privada. ¿Sí? O sea, su parte escolástica, religiosa, entregada, clériga, decía, ok, no nos debe atormentar la parte económica, la riqueza, el beneficio económico, porque la vida comunitaria más bien le permitiría al hombre dedicarse a actividades religiosas, pero por otra no negaba el tema de la propiedad privada y decía que debía estar en todo caso en una regulación propia del Estado. Si el Estado era quien lo designaba de forma igual o desigual, era tema del Estado. ¿Me entienden, chicas? Y querido Jimson, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí, chicas, no les escuché. Sí, dicen. Sí, Magister. Ya. Ahora bien, según Aquino y lo que su concepción del precio, u otros diferentes escolásticos añadidos a estos grandes pensadores, también les interesaba otro aspecto del aumento de la actividad económica, y este es del precio de los bienes. Centraron la atención, eso sí, de inicio en un aspecto ético de los precios que plantea cuestiones relacionadas con la equidad y la justicia. Nuevamente, equidad y justicia. Entonces nos preguntamos, ¿prohibía la doctrina religiosa a los comerciantes vender bienes por más de lo que pagaban por ellos? Eso es usura, lo que se entiende ganancia, pero ahí se entendía como como de los comerciantes, ¿no? Para Santo Tomás de Aquino, esta pregunta que rondaba, más bien Aquino combinó el pensamiento religioso con las ideas de Aristóteles y llegó a la conclusión de que cuando se realizan intercambios en el mercado para satisfacer las necesidades de las partes que comercian, no se plantea ninguna cuestión ética. Nuevamente, este gran escolástico visionario empieza a entender flexibilidades para el tema del comercio y la producción. ¿Sí lo están entendiendo, verdad, chicos?
no interviene la ética cuando se utiliza o se realizan intercambios en el mercado para satisfacer las necesidades de las partes que comercian. Si hay un intercambio justo entre las partes que la comercian, no se plantea ninguna cuestión ética. Usted está ahí salvado de la ley, de la voluntad divina, ¿me entiende? Que era la base de todo. Pero cuando los individuos, dice aquí no, individuos producen para el mercado, preveyendo ya la obtención de un beneficio, ahí ya no se actúa tan virtuosamente. O al contrario, o sea, puede actuar virtuosamente, pero si sus beneficios son a precios justos. Entonces, aquí no colocaba todo en este andarivel, si se van dando cuenta, ¿verdad? De justicia, de equidad. Varios historiadores de la teoría económica tienen diferentes interpretaciones, por ejemplo, del concepto escolástico de precio justo. Algunos sostienen que los escolásticos, incluido Santo Tomás de Aquino, consideraban que el precio justo equivalía al coste del trabajo. ¿Cuánto me costó? Eso cuesta. O sea, nuevamente insisto, chicos, no vean el tema de ganancia. En cambio, otros historiadores dicen que sí, que equivale a la utilidad y otros consideran que equivale al costo total de producción. Vea, en resumen, para Aquino, el precio justo era simplemente el precio vigente en el mercado. Pero ¿cómo se lo obtenía? Como les dije, o virtuosa o no virtuosamente, o con motivos, o con beneficios o sin beneficios. Acuérdense, si sus precios eran justos, entonces el beneficio era virtuoso. Pero nuevamente caemos en esta pregunta, chicos. Si para Santo Tomás, si para Aquino el precio justo era simplemente el precio vigente del mercado, entonces, o sin embargo, si eso es correcto, ¿cómo los escolásticos no tenían ninguna teoría con la que explicaba el tema de ganancias? ¿O cómo entonces se entendía el tema de ganancias? Y este precio ya fuera de un precio desde una concepción justa, sino más bien desde una concepción precio sentido mercado. Entonces, claro, algunos históricos, críticos, teóricos también veían ciertamente muy ambigua esa postura. Y más bien lo quisieron dejar en un concepto ético. Pues quédense con eso, con un concepto ético del concepto de precio justo, no con un concepto económico. ¿Sí? Ok. En cuanto a la usura, el significado del término usura ha cambiado desde los tiempos del escolasticismo, o sea, de esta vertiente escolástica, tal como se empleó. Significa cobrar un tipo de interés excesivo. La propia doctrina escolástica sobre la usura se deriva en gran parte de la Biblia y de los escritos de Aristóteles. Aristóteles había afirmado, además, que cobrar intereses por los préstamos no era natural, no era de ley de orden natural, ya que el dinero es estéril, nuevamente Aristóteles, diciendo que el dinero no tenía ningún servicio más que el que representaba. La postura escolástica, que al principio del periodo prohibía estrictamente la percepción de intereses, fue moderándose gradualmente hasta aceptarla, al menos con fines empresariales más tarde. Entonces, ahora podemos ver cómo los pensamientos, sobre todo de Aquino, sí fueron proyecciones para entender que debía existir una regulación propia por parte de los diferentes estados que actuaban sobre el comercio, las ganancias, la producción de bienes. Entonces, esa pequeña postura de Aquino ya dejó establecida una ventanita, si quieren verla, para entender que sería aceptado el tema de los intereses, las ganancias. Nunca usura, eso sí.
Por tanto, Aquino fue un complejo e interesante pensador. Ya se dan cuenta ustedes. Salud, Ana María. Fue muy complejo su pensamiento. Denso en ciertas partes. No ambiguo. Como yo decía, más de dos vías o propuestas. Por una parte, frenó el avance del pensamiento económico al poner el énfasis en las cuestiones éticas y centrar la atención en la filosofía moral, o sea, desde lo religioso. Pero por otra parte, sí impulsó la economía y todas las ciencias sociales con el uso del pensamiento abstracto, que deja en gran parte de lado, o más bien viene a potenciar el marco institucional. Por ejemplo, cuando decía que el Estado tiene que regular ahí y ser mediador. Y eso también lo sostiene Borland. Ok. Finalmente, chicas, entendiendo los aportes de la Edad Media y el pensamiento escolástico, esta doctrina no intentó analizar la economía, como les dije, recuerden, ¿se acuerdan cómo iniciamos esto desde el inicio? ¿Cómo iniciamos, perdón, la clase? No intentó analizar la economía, su objetivo más bien fue establecer criterios religiosos con los que se quería juzgar la conducta económica. El tema de los precios, si eran justos o no, el tema de los intercambios, de los negocios, el tema de la usura. Es que también en una sociedad media en la que había ciertamente principios de actividad económica, en la que la tierra, el trabajo, la agricultura todavía eran preponderantes, la tradición, acuérdense, la tradición, la autoridad, la iglesia desempeñaban un importante papel, al menos para los clérigos, cultos como ellos, estos dos pensadores, no era de importancia el tema de analizar la economía desde este aspecto, sino más bien desde el criterio religioso. Sin embargo, las consecuencias negativas del cambio tecnológico, que ya les dije que vino a afectar mucho el tema de la base feudal, estaban alterando el orden feudal y la vida económica estaba planteándose un reto cada vez mayor en la vida espiritual. Entonces los comerciantes, los mercaderes del momento entenderían que deben comer sin bien, sin utilidad. Entonces, ¿dónde quedaba realmente el rol clérigo religioso ahí? O sea, la preocupación de los escolásticos por la justicia o injusticia del sistema de precios es aplicable al sistema social y económico actual. Ya vean, ahí se pone en vigencia. ¿Cuánto nos preocupa hoy por hoy el tema de ciertos deberes o correspondencias de valores? ¿Es preponderante en la economía actual? ¿O el sistema, por ejemplo, capitalista avasallante, abrumador, demoledor, entiende de estos temas religiosos, de moral, de precios justos, de equidades, entiende de relaciones comerciales, entiende de proyecciones, de déficits, de superávit? ¿No entiende de esto? Entendemos en la actualidad el tema esto de las regulaciones por los precios justos, por ejemplo, de los servicios básicos que tenemos. Agua, luz, telefonía, agua, luz, sí. Teléfono me refiero al tema de CNT, no al teléfono público, no telefonía privada. ¿Existe en sí este tema de precios justos en el sentido que reflejan solamente costos de producción? No, no, esta es una parte de... Ahí no hay mucho debate, no hay mucha discusión, más bien el debate está en concienciar cómo se los ha venido desarrollando hasta la actualidad. El mismo de Camargo sostiene que, finalizada la Edad Media, se presentan algunos factores de carácter económico, religioso y social que nada tienen que ver ni son compatibles. Más bien, como debilitaron al feudalismo, promovieron el inicio de una nueva edad, de la edad moderna, ¿no es cierto? Y con eso, ¿qué sistema, chicas? Con la edad moderna. Ustedes pueden, ¿qué sistema? ¿Qué sistema económico? Que entiende de relaciones comerciales, de precios, de ganancias, de dinero,
de intercambio comercial, de ganancia abrupta, de superávit, de déficit, de balanza comercial. ¿Qué es esto? ¿Qué sistema económico? Sí pueden, ¿cuál? Ana María. Sí, profesor, el sistema económico actual no es el capitalismo. Correcto. ¿Cuál? Sí. No sé por qué dudan tanto, chicas. No han estado conectadas a la clase de hoy. Ok. Sí, eso. Entonces, es importante entender el desarrollo o cuánto aportó la Edad Media como contexto histórico. Y estos pensadores, para que no sea tan difícil configurarnos en temas de que hay divergencias, contradicciones a lo largo de toda la historia del desarrollo del pensamiento económico. No es solo de hoy. Eso es lo que nos quiere proponer este desarrollo del pensamiento económico en la Edad Media. Bases se sentaron, por supuesto, como dije. Temas de teorías del valor, lo siento, aquí no verán. Y lo vamos a ver en las próximas clases. Temas como la cuestión de entender o no precios justos en mercados. Entonces, el sistema capitalista creen que entiende de precios justos. Entiende de relaciones comerciales y de relaciones y de acuerdos y de préstamos y de deudas externas establecidas a cierto interés a cierto plazo y listo. Pero ok, es importantísimo entender cuál fue el aporte de la Edad Media de los escolásticos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicas, chicos? Yetzabela, ¿estás aquí? Stephanie, ¿estás aquí? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Alison, ¿estás aquí? Abigail, Buenas noches, profe. Sí, ¿por qué no prenden su cámara? Prendan la cámara, por favor. Miren, chicas, como yo les dije, no hay problema. Si no pueden ingresar, no ingresen. Pero lo peor para mí es que ingresen y tengan la cámara apagada. Me van a hacer generar un reporte. Prendan su cámara. Es la última vez que les recuerdo. Ya. A ver. Falta de respeto para ustedes y para sus compañeras que han mantenido la cámara prendida toda la clase. No sé si me estás escuchando, Estefan. Sí, profe, mil, perdón. Lo que pasa es que, no sé, ahora yo siempre sé prender la cámara Ok, en su clase, pero lo que pasa es que ahora no sé qué pasa con mi cámara. Y ok, la estaba intentando prender, pero no, no vale. A ratito sí se prendía al inicio de la clase, pero luego ya se apagó. ok. Ya. Sí. A ver, chicas, si no hay ninguna pregunta con respecto a la clase, les pido encarecidamente que el lunes es un día denso, fuerte, empezar, pero les pido de manera muy comedida que vengan leyendo los compilados. Ok, segundo punto. Mi estimada Nancy Verónica, hazme un favor, como la representante del curso. Por favor, puedes crear un Drive, una plantilla Drive en Excel, en Word, en lo que mejor te salga. Y hay 4 grupos. Ya deben ustedes tener identificados los grupos a los que pertenecen. ¿Ya revisaron? Ya. Hay 4 grupos. De aquí en adelante vamos a hacer una dinámica muy importante. Es una dinámica de carácter sumativo. O sea, un componente que no va a tener calificación, pero va a sumar y aportar para su proceso formativo, el que sí tiene calificación. La próxima clase, el grupo 1. ¿Quiénes están en el grupo 1, chicas? ¿Ya identificaron sus grupos? Bueno, no hay problema. La Nancy Verónica está en el grupo 4, por ejemplo.
Ana María, ¿ya identificaste tu grupo? ¿En qué grupo estás? Estoy en el grupo 2. Ya. La próxima clase, el próximo lunes, que tenemos que ver nuestra videoconferencia, si no me equivoco, es tema de del pensamiento preclásico. El grupo 1, que se va a inscribir en este drive que va a crear Nancy Verónica, va a empezar la clase exponiendo 5 minutos del tema que vamos a abordar, ¿sí? Entonces, el grupo 1 aborda el tema siguiente, el grupo 2 aborda el tema siguiente, o sea, la semana 5 el grupo 2, el grupo 3 la semana 6 y el grupo 4 la semana 7. ¿Está claro, chicos, chicas? Verá, es una exposición muy suave, no es tarea, ni quiero cargarles de más temas, para nada. Pero ustedes tienen otra dinámica un poco más ampliada, ya no tienen muchas tareas que entregar, eso, tienen un poquito más de amplitud. Pero vamos a compensar estos espacios, yo sé bien que tienen otras asignaturas también, en estas actividades propositivas que quieren generar debate. Entonces, el grupo 1, María Graciela, dime. Magister, una consulta. Pongamos, como yo estoy en el grupo 4, ¿todos tendremos que exponer del grupo o solamente Ya. una representante expone? Ya, muchas gracias por esa pregunta, María Graciela. Ya les iba a explicar eso. Ustedes pueden designar una representante que exponga. ¿Sí? Máximo 2. Pero son 5 minutos, chicas. No se estresen, lean el compilado, saquen las principales ideas y la exponen. Esto entendimos, queridos compañeras. Esto es lo que entendimos de esta parte del compilado. Si desean, hagan una PPT. Si no, no hay problema. Pero las exponen con muy bien claras, puntuadas las ideas. Y dejan una pregunta ahí para generar, para ser respondida a lo largo de la clase, al final o durante la clase. Y ahí participan los demás compañeros. ¿Está clara la actividad formativa? Ya. ¿Quién es del grupo 1? De aquí. Noelia, Nicole. Sí, le dicen buenas noches, Noel. Ya. Entonces tú eres del grupo 1. Te Sí, organizas yo soy con del tus grupo otros compañeros. ¿Qué vemos el próximo lunes? Si no me equivoco, es el pensamiento clásico. Está en el sílabo, está muy claro. Está en el compilado ya. Dentro del tema todavía creo que la otra semana terminamos ya la unidad 1, si no me equivoco. Y ahí tenemos ya un test. A ver, eso es importante. Déjenme un momento. Permítame un minutito, chicas. Ya nos vamos. A ver. Ay, me disculpas, yo siempre estoy configurado con ustedes como en las normales. La semana 3, la semana 4 vamos a ver, sí, la línea mercantilista y fisiócrata. A ver. Chicas, la próxima semana ya tenemos unas actividades relevantes, por eso es importante que se apliquen, sí, mucho más. Tenemos ya la videoclase y tenemos para desarrollar el foro. El foro va a ser, acuérdense, de 2 semanas extendidas, no hay problema. Está ya la videoclase cargada, ya la van a ver cuando se repliquen las aulas, ¿no es cierto? Para la semana 4, ya la van a poder ver. Si tienen alguna inquietud, me la hacen saber a través de Nancy Verónica o de Verónica. Y ya entonces el grupo 1, por ejemplo, con Nicole, exponen el tema de la línea mercantilista y la escuela fisiócrata. 5 minutos. No tienen necesidad de hacer PPTs. Si quieren lo hacen, si no, no. 5 minutos por cronómetro. Los puedes poner Nicole y alguien más. Pero dejan una pregunta, ¿sí?
para que podamos responder el resto de la clase. Durante la clase, al final de la clase, la podemos responder. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Entonces, en ese drive que va a elaborar Vero, grupo 1, la escuela mercantilista. Grupo 2, el tema que sigue. Grupo 3, el tema que sigue. Grupo 4, el tema que sigue. Hasta ahí vamos a ver cómo nos va en esta actividad sumativa. Si nos va bien, si es que estamos bien con esta dinámica, es enriquecedora, la volvemos a repetir. Entonces, grupo 1 con la semana o el tema que sea 8, ¿me entienden? Y así nuevamente volvemos a repetir. Vamos a ver cómo nos va en esta primera fase. Pero por lo pronto, en ese drive que cree Nancy y me pase a mi correo o al WhatsApp, no hay problema, se inscriben los 4 grupos con los 4 temas a exponer, ¿sí? Ya. ¿Alguna otra inquietud, chicas? Si no, ya les dejo libres porque me estoy pasando y yo respeto muchísimo su tiempo. Espero que les haya ido bien. ¿Entregaron la tarea? O sea, ustedes no tienen que entregar nada. Discúlpeme. Yo estoy más consultado que ustedes el lunes. Ya. Pero ya pónganse atentos para la tarea que hay que hacer. Creo que ya es entre las semanas. Magíster, disculpe Sí. una pregunta. ¿Qué tema habría que hacer de la tarea? Porque en la tarea no indica ningún tema. No está la tarea. Es que no está todavía, estimada María Gracela, programado, porque no está cerca todavía. Sí, su tarea, la primera individual, déjame, ya te la veo, está para el 28 de abril, ya está cerca, ¿no? Pensamiento crítico, más bien sí está cerca. Sí, está cerca, por eso mismo le Lo que decía. pasa, ya está programada, tranquila. En estos días ya se va a actualizar la programación. Tiene que ver con, está en el sílabo, si quieres revisar. Es una presentación sobre la construcción del pensamiento económico, los pensadores de la Edad Media y justamente lo que vamos a ver la próxima clase, que es el mercantilismo y la línea fisiócrata. Está en el sílabo, lo pueden ver. Ya está programada en las aulas madres, pero en estos días las van a replicar y ahí la van a poder ver. Sí. Igual, si tienes ese tipo de dudas, María Graciela, ya sabes, a través de Verónica las puedes sostener y me la envía. Ya. Nada más. Aplíquense, chicas, lean. Y Jimson también lean, ¿sí? Lean. Eso les va a ayudar muchísimo. Nos vemos el próximo lunes con el grupo 1, con la apertura de su exposición. 5 minutos. No se estresen. Pero organícense bien. Por cierto, Verónica, cada grupo debe tener un representante, que te envíen el representante de cada grupo. Y ese grupo va a ser el representante para las tareas, sobre todo grupales. Entonces esa persona va a decir, Carla Daniela no colaboró, Ana María colaboró, hizo esto. Estoy hablando de la tarea, no de esta exposición. ¿Sí? Natasha colaboró con esto, nos repartimos así el trabajo y así salió muy bien. Cuando ya nos toque la tarea grupal, que todavía se está alejando. Pero entonces, coincide si es que Nicole Zambrano es la representante del grupo 1, digo, no estoy aseverándolo, entonces Nicole va a decir, las 2 personas que vamos a poner son estas, y las otras 2 personas nos ayudaron levantando las líneas, las principales ideas y esto, sí, pero se distribuyen bien. Para esto significa que hasta mañana, por favor, chicas, le entregan a Nancy quién va a ser el representante de cada grupo. Entonces, ahí Ana María, como es la segunda representante de toda la clase, puede darle una mano, mientras Nancy está haciendo el tema de la drive, pidiéndoles que por favor escriban sus temas. Ana María puede decir, y recuerden también, chicas y compañeros, que necesitamos seleccionar el representante por cada grupo para pasarle a Verónica, o yo también o puedes pasarlo directo a mi WhatsApp y al mail. ¿Está todo claro, chicas? Ya, qué bueno. Sigamos estudiando y sigamos leyendo, ¿sí? Les dejo un fuerte abrazo, cuídense mucho, que les vaya bien. Cuídense. Chao. Gracias, Magíster. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. De nada. Hasta luego. Muchas gracias.